Bueno, aquí voy. Feliz cumpleaños, André. Estoy así como calladito porque todo el mundo está durmiendo. Y aquí en Tampa, hace media hora es tu cumpleaños. Y hace ya 11 años escribí algo porque en ese momento te quería regalar algo y estaba lejos. Todavía estoy lejos. Pero con el amor no hay la distancia. Entonces, hoy puedo adherir muchas cosas más a lo que te voy a leer, porque es algo que te escribí hace 10 años. Pero eso será para otro día. Para hoy, solo te quería recordar algo. Y quizá porque parte de la historia que voy a leer es algo que hace 10 años me pensé que le iba a contar a tus hijos. Y la última vez que estuvieron aquí se los pude contar. Entonces, antes de que me quede sin luz, porque eso es más improvisado, ¿ok? 1980, el año en que mi hermana trajo la Navidad. Cuando yo era niño había cierto ruido alrededor mío, ruido de otras personas, algunos buenos y otros no tan buenos. Pero por aquellos años de mis primeras memorias, yo jugaba a cantar y dejar que mi papá y mi mamá grabaran mi voz en una grabadora destartalada que sirvió para dejar vestigios de un niño feliz que cantaba. Canciones de Navidad y muchas otras más. Hace ya muchos años de eso, pero no los olvido. Yo jugaba de arriba abajo, en esa edad en que se es a un niño y se juega dentro de la casa. Mi mamá hacía pasteles y yo se los saboteaba con algún dedazo o mordida furtiva. En fin, eran otros tiempos. No me hacía falta nada. Mamá, papá y Pacha. Yo lo tenía todo. Al menos eso yo creía. Luego un día mi mamá me empezó a contar la historia de una futura hermanita. Yo me imaginaba cómo iba a ser. Me emocionaba pensar en mi hermanita. En sus primeros días, la panza de mi madre fue creciendo y creciendo. Mi papá llegaba todos los días del trabajo y nos sentábamos en la sala a ver tele. O yo a contarle qué había hecho en la escuela ese día. Mi mamá cocinaba. Eran cosas que todos hacíamos para matar el tiempo y esperar a la hermanita que venía. Y un día de esos en que ya pensaba hacer frío, por fin llegó mi hermanita. Aún no sé si la Navidad trajo a mi hermanita o si mi hermana ese año trajo la Navidad para mí. Había de todo tipo de gentes en mi casa, mis tíos, primos, tías, primas, vecinos, amigos y regalos. Toda mi casa se llenó de colores y de olor a bebé. Mis papás me presentaron a mi hermanita. Era tan chiquita la Andreita. Parecía una muñequita con sus minúsculas manitas y su boquita al bostezar. Estábamos tan contentos. Yo ayudaba a cambiar pañales, a hacer pachas, a llevar pañales y pasar los talcos. No me quería despegar de mi hermanita. Tan chiquita, tan pequeñita. Yo me pasaba contemplándola en su cuna. Pasaron los meses y mi hermanita la chiquita se volvió cómplice de juegos. Aún no sabía hablar, ni caminar. Andaba en una araña de arriba abajo. Si mi mamá entraba en la cocina, llegaba hasta el umbral de la puerta a visitarla. Le iba a dar un concierto de balbuceos y palabras ininteligibles a mi papá, y mientras yo la arrastraba para que jugara conmigo. Yo amarré a la araña a mi triciclo para remolcarla. Le robaba la comida ya masticada de su plato. La metía a escondidas en mi cuarto cuando estuve enfermo y en cuarentena por una hepatitis. Mi hermanita la más chiquita. En esos entonces, somos una misma carne. Lo que le pasa a ella me pasa a mí, y lo que le alegra a ella me alegra a mí. Creíamos que los teníamos todos los dos. Qué equivocados estábamos. ¿Qué más podía faltar? Papá, mamá, Pacha y hermanito y hermanita. Nada más podía faltar. Luego a mi mamá le creció la panza de nuevo y nos llegó una artista envuelta en una morenita risueña y lugar extravagante. Realmente para el amor siempre hay espacio. Y uno entiende desde niño
que el amor es una de las pocas cosas en este universo que cuando más se reparte, más abunda y más crece. Pero hoy, hace muchos años, nació mi hermana la Andreita, la de en medio, la que es mitad como mi papá, mitad como mi mamá, mitad como yo, mitad como su hermana. Ah, corazones más nobles los de mis hermanas. Mi papá una vez me dijo que yo no entendía el amor que mis hermanas me tenían. Yo le dije que no lo entendía, que no me lo parecía. Él me dijo, ya lo vas a entender y verás que es cierto. Y así fue. Ahora entiendo en todo su significado lo que es el amor fraterno y el peso y el orgullo de pertenecer a una hermandad. Esa palabra maravillosa, hermano. Yo podría llenar las páginas de las muchas cualidades de mi hermana Andrea. Podría decir que su sentido de la justicia es mayor que el de Batman y los superamigos. Podría decir que su entrega siempre es sin restricciones, que su pasión en la vida son las personas que ama. Siempre se ríe, respetuosa de la autenticidad propia y de la de todos. Ahorradora, trabajadora, constante, responsable. 2 veces me has partido en el corazón en un aeropuerto. Te he visto llorar al decirle hasta pronto a tu hermano y te he visto abrazarlo, como solo nosotros, los de la hermandad, sabemos, con amor de pueblo, con todo el corazón, sin condiciones, con entrega total. Yo no tengo vergüenza alguna en reconocer que todo y lo que soy es producto de las experiencias que tuve al crecer. Y debo decir con franqueza que es más, me han definido las personas que me han amado. Estoy definido por ellas. Ser hermano mayor te define. Tener una hermana chiquita para proteger y para encaminar te cambia la vida. Te llena de amor y agradecimiento con Dios, con mis papás y con mis hermanas y con la vida. André, feliz cumpleaños. Te quiero con todo mi corazón y todas mis fuerzas. Tu hermano. Feliz cumpleaños, André.